Recording progress. Muchas apreciado docente. Vamos a hablar entonces de la actividad integradora número 4, entonces a la exposición a la radiación del módulo de física de ondas. Dentro de la introducción hablamos de que las radiaciones ionizantes hacen parte del riesgo físico eh, determinado o establecido en la evaluación de peligros y valoración de riesgos de la GTC 45 del año 2012. Y hablamos de que al atravesar los tejidos biológicos pueden producir un aumento de las radiaciones libres y por tanto el desarrollo de ciertas anomalías en el desarrollo celular de los cuerpos, pues, de las personas. Aquí vemos entonces la imagen de unos átomos y de un núcleo de un ADN, en donde encontramos que las radiaciones pueden afectar, ya que pueden producir roturas o alteraciones importantes en moléculas vitales como el ADN. Encontramos que los efectos pueden ser deterministas o estocásticos. Cuando son deterministas pueden variar desde la muerte en días o semanas cuando hay un nivel de exposición muy prolongado o un simple enrojecimiento de la piel. Por ejemplo, cuando estamos expuestos al sol, que nos quemamos con la luz del sol, entonces eso nos puede generar un enrojecimiento en la piel. Y los estocásticos, que es cuando el cuerpo está sometido a bajas dosis de radiación o una dosis mayor que es recibida a lo largo de un gran periodo de tiempo. No existen efectos determinantes apreciables, pero se supone que es posible la existencia de efectos estocásticos tales como el cáncer o la aparición de enfermedades que sean congénitas. Comité de las Naciones Unidas indica que las radiaciones atómicas, la zona más oscura corresponde a los datos conocidos sobre los efectos a altos niveles de radiación. La zona más clara cerca del origen corresponde a aquella área en la que ha de trabajarse cuando se trata de proteger a las personas contra las radiaciones. Entonces nos habla de unos efectos y de unas dosis de radiación que más adelante lo vamos a revisar. Los tiempos de exposición. Están los tiempos planificados, que son los de la operación deliberada de fuentes de radiación de emergencia, que pueden ocurrir exposiciones planificadas, por ejemplo, cuando hay accidentes, requieren acciones urgentes para evitar consecuencias no deseadas, y existentes exposiciones que ya se están produciendo cuando se plantea la necesidad de decidir si hay que protegerse contra ellas. Encontramos unas categorías de exposición. Hablamos de la exposición ocupacional del trabajo, hablamos de la exposición médica y hablamos de la exposición del público. Cuando hablamos de la exposición ocupacional, la que se produce con el desarrollo del trabajo y las fuentes radiactivas artificiales o naturales implementadas por la acción humana. En la exposición médica encontramos que es la consecuencia de los procedimientos de diagnóstico o de tratamiento que pueden ser sometidos los individuos. Por ejemplo, cuando realizan quimioterapias, radioterapias, están expuestos a altas dosis de radiaciones. Y exposición del público comprende todas las exposiciones no incluidas en las ocupacionales y en las médicas y que son consecuencias de las actividades que dan lugar a las fuentes naturales que produzcan una irradiación significativa. Un ejemplo de eso, digamos, son los paseos en campo que realizamos los domingos cuando hay días muy soleados. Hablamos entonces de las dosis, hablando de los desechos nucleares y hablamos de las dosis absorbidas, que es la energía suministrada por la radiación, la dosis equivalente, que es la protección de dosis absorbida corregida por el distinto daño que produce el distinto tipo de radiaciones, y la dosis efectiva, que equivale corregida por la diferente sensibilidad al daño de los distintos órganos y tejidos, que son los factores de ponderación. Aquí hablamos ya entonces de radiaciones que son de tipo nuclear. Dentro de las dosis encontramos como número uno la Sievert, por sus siglas SB, que es la unidad de medida tradicional. La milisievert, por sus siglas MSB, que es la protección radiológica. Y la millonésima microsievert USB. En la dosimetría encontramos que se utiliza para indicar los equivalentes de las dosis que los trabajadores reciben en los campos de radiación externos a los que pueden estar expuestos. Las dosimetrías se caracterizan por el tipo del dispositivo, el tipo de radiación que miden y por la parte del cuerpo para la que se indicará la dosis absorbida. Por ejemplo, aquí nos habla de un límite de dosis recomendados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica.
Nos habla de una dosis efectiva de unos de 20 microsieverts anuales de medida en periodos definitivos de 5 años. Y nos habla pues también de unas partes equivalentes en el cuerpo humano. Cristalino en el ojo, en la piel, en las manos y en los pies. Aquí ya encontramos la señalización, demarcación, como lo queramos llamar, en los letreros de las zonas. Este es el símbolo estándar internacional de radiación que es obligatorio que se destaque en todas las señales que identifiquen zonas controladas a efectos de seguridad radiológica. Aquí ya encontramos los letreros de zonas, es muy parecido a la parte del sistema globalmente armonizado, en donde existe una etiqueta con una tipología, un símbolo, un signo, unas letras, un contenido, una actividad, un número y también un color que la identifica. Hablando de los riesgos por irradiación, encontramos que se reducen aplicando distancia, tiempo y blindaje. Aquí encontramos un ejemplo muy sencillo en la fuente, el medio y el individuo. Tratándose de la identificación de la imagen, encontramos que la fuente pueden ser las radiaciones del sol. El medio que lo provee es el medio ambiente, un medio ambiente desolado, no hay un árbol, no hay, digamos, algún espacio en donde la persona pueda blindarse del sol. Y el individuo es la persona. Entonces, fuente, medio, individuo, tal cual como lo derogan la parte de seguridad y salud en el trabajo. Las medidas generales de protección es tomar distancia, tiempo y blindaje. En la distancia, aumentando la distancia entre el operador y la fuente de radiaciones, la exposición disminuye en misma proporción que aumenta el cuadrado de distancia. En el tiempo, disminuyendo el tiempo de exposición, todo es posible, se reducirán las dosis y en el blindaje, en los casos en los que los factores anteriores no sean suficientes, será necesario interponer un espesor de material absorbente, el blindaje entre el operador y la fuente de radiación. Tenemos que tener en cuenta que según la energía y tipo de radiación será conveniente utilizar distintos materiales de espesores y blindajes y también la parte de elementos de protección personal asignados para las labores que se vayan a realizar. Aquí encontramos tres tipos de radiaciones. Las radiaciones alfa recorren una distancia muy pequeña y son detenidas por una hoja de papel o la piel del cuerpo humano. Encontramos aquí esta primera parte. Las radiaciones beta recorren el aire a una distancia de 1 metro aproximadamente y son detenidas por unos pocos centímetros de madera o una hoja delgada de metal, como lo vemos aquí en este ejemplo. Y las radiaciones gamma recorren cientos de metros en el aire y son detenidas por una pared gruesa de plomo o de cemento, como lo vemos aquí. Entonces, en esta presentación podemos identificar que las radiaciones de tipo gamma pueden afectar en gran medida la salud del cuerpo humano. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? La finalidad principal de la protección radiológica es proporcionar un nivel apropiado de protección para el ser humano y el medio ambiente sin limitar indebidamente las prácticas beneficiosas que dan lugar a la exposición de la radiación ionizante. Muchas gracias.